A principios de la década de 2020, todo Estados Unidos la conocía. Presentaba programas nocturnos, entrevistaba a senadores y comentaba elecciones en directo. Pero un día desapareció. No literalmente. Primero de la televisión, luego de las redes sociales. Y un año después, de su propia vida. ¿Qué fue de Ana Brega, la estrella de televisión que, como se supo más tarde, vivía en una jaula de oro bajo la supervisión de un hombre al que todos consideraban un genio de los medios? Ana Brega nació en Europa del Este y se mudó a Estados Unidos con una visa de estudiante. Tras estudiar en la Facultad de Periodismo Internacional, saltó rápidamente a la fama. CNN, luego su propio programa en YouTube y finalmente un trabajo en uno de los grupos de medios más grandes de Nueva York. Se fijó en ella después de hablar en la conferencia Forbes Women. Stephen Collin, multimillonario, inversionista en medios. Una de esas personas que siempre permanece entre bastidores, pero controla todo lo que ves en pantalla. La reunión fue rápida. Ella estaba entrevistando. Él estaba en la sala. Una semana después, una comida de negocios que se convirtió en cena y que luego se convirtió en un viaje a los Hamptons. Todo transcurrió con rapidez. Le dijo, no necesitas turnos de 14 horas en el estudio. Puedo crear tu propio programa donde puedas decir lo que realmente importa. Parecía un sueño. Solo después lo vi claro. No estaba construyendo un estudio, estaba construyendo una trampa. Cuando se mudaron a una casa en Connecticut, su vida cambió. Sus compañeros de trabajo desaparecieron. Sus llamadas telefónicas desaparecieron. Incluso la grabación del programa se trasladó a un estudio casero. Todas las finanzas estaban centralizadas. El acceso a sus mapas solo era posible con permiso. Rastreo GPS del teléfono, cámaras en la casa e incluso, por seguridad, en el coche. Este es un modelo clásico de abuso emocional, con un alto nivel de control. Estos hombres no siempre gritan ni golpean, hacen algo peor. Aíslan a la víctima del mundo exterior y le hacen sentir que no hay salida. Steven compró la licencia del programa y le dio a Anya su propia plataforma. Ella salía en cámara, pero él aprobaba todos los temas. Él elegía a todos los invitados, incluso el guión fue escrito por sus editores. Cuando uno de los invitados intentó hablar sobre violencia doméstica, el programa fue cortado. 2 días después, fue suspendido por razones técnicas. En 2024, durante una terapia familiar en una clínica privada, Steven intentó internar a Ana, alegando que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Presentó documentos y testimonios de especialistas independientes que eran empleados de su fundación. Pero Ana logró presionar el botón de emergencia. La señal se envió a su iCloud, donde una amiga que vivía en Londres lo vio todo. Inmediatamente entregó el material a la embajada y presentó una denuncia. Se inició una investigación oficial y el FBI intervino. La historia de Ana Brega explotó las redes sociales. Bajo la etiqueta número Free Ana, millones de mujeres de todo el mundo compartieron sus historias de control, abuso emocional y subordinación financiera en sus relaciones con hombres poderosos. En Alemania, se realizó una marcha en apoyo a los derechos de las mujeres en los medios de comunicación. En Polonia y Francia, los parlamentarios plantearon la necesidad de modificar la ley sobre violencia digital en las relaciones. En Estados Unidos se estrenó un documental sobre su caso. Su voz fue silenciada. Un mes después de la intervención del FBI, se emitió una orden de registro en el domicilio de Stephen Collin. Se incautó lo siguiente: discos duros con la correspondencia interna del programa, grabaciones de audio de conversaciones privadas con Ana, grabaciones de cámaras de vigilancia ocultas en baños y dormitorios. Cuando los investigadores comenzaron a descifrar el material, quedó claro que no se trataba solo de control. Se trataba de un sistema de subordinación psicológica en el que se privaba a la víctima de voz, voluntad y derecho a elegir. La mayor sorpresa llegó cuando se reveló que Stephen Collin no había actuado solo.
La correspondencia incluía los nombres de psiquiatras que trabajaban para sus fundaciones. Uno de sus directores de relaciones públicas moderaba personalmente el acceso de Ana a las redes sociales, filtrando los mensajes entrantes de amigos y familiares. Un asesor financiero transfirió una parte significativa de sus activos a una cuenta administrada a la que solo se podía acceder con la aprobación de Colin. Tras hacerse público el caso de Ana, 4 mujeres más testificaron. 2 de ellas eran ex-asistentes de Colin. Una era una periodista a la que se le pidió que guardara silencio. Otra participaba en el programa de apoyo al talento de Stephen y firmó un contrato con una cláusula de confidencialidad sobre los métodos internos de mentoría. Otra mujer, Emilia Wren, una becaria de 19 años, firmó un contrato con el holding mediático de Colin para participar en el programa de apoyo al talento. La cláusula de confidencialidad sobre los mecanismos internos de formación parecía una formalidad estándar. Pero 1 año y medio después, fue encontrada muerta en una habitación de hotel en Seattle. Oficialmente, una sobredosis de somníferos. Extraoficialmente, demasiadas inconsistencias. En el teléfono, mensajes borrados. En la habitación, no hay video de las cámaras del pasillo. La tarjeta del hotel, emitida a nombre de un usuario que no figuraba en el sistema de Colin, pero el pago se realizó con la tarjeta corporativa de su asistente. Ana se enteró de la muerte de Emilia solo 3 meses después. Stephen dijo que fue una tragedia personal, mejor no mencionarlo en la prensa, pero las palabras de la chica en el último mensaje de audio la atormentaron. La muerte de Emilia fue la gota que colmó el vaso. Ana entregó en secreto a los periodistas sus mensajes, así como documentos internos sobre el programa de mentoría. La revista ProPublica publica la primera revelación. The Guardian retoma la historia llamando a Colin el nuevo Harvey Weinstein de la era digital. En el contexto de las publicaciones se revelan 2 muertes más, relacionadas con el círculo de Colin, ocurridas en los últimos 5 años. Y aunque oficialmente se trata de suicidios, ambos casos están acompañados de datos borrados, acceso bloqueado y transacciones extrañas. El FBI reclasifica el caso, primero como sospecha de incitación al suicidio, luego como posible asesinato por abuso de poder y ocultación de pruebas. Una historia de amor se ha convertido en una pesadilla documental. Un multimillonario, magnate de los medios, filántropo, ahora es sospechoso de complicidad en la muerte de al menos 3 mujeres. Y todo comenzó con sonrisas para la cámara y ofertas para desarrollar su carrera. Después de 9 meses, Stephen Colin se encontró en el banquillo de los acusados. La acusación: intromisión en la privacidad, abuso financiero, coacción para firmar contratos con condiciones de dependencia total, manipulación de exámenes psiquiátricos, sospecha de incitación al suicidio. El tribunal escuchó grabaciones de video restauradas donde Colin instruyó personalmente a los asistentes cómo apagar los teléfonos y eliminar el contacto de los participantes del programa. El último día de la audiencia. En la sala se encontraban representantes de la prensa de todo el mundo, activistas de derechos humanos, y en el estrado estaba un hombre que recientemente fue llamado el arquitecto del futuro de la televisión. Ana Brega subió al podio. Esta fue su primera y última aparición ante el público durante todo el juicio. No trajo ningún documento ni abrió su tableta. Solo una voz serena, una mirada profunda y una pausa que dejó a toda la sala conteniendo la respiración. No gritó, no acusó directamente, pero cada palabra que pronunció sonó como si golpeara el cristal tras el que estaba sentado Stephen Colin. A veces me despertaba a las 2 de la mañana y no recordaba quién era. Me miraba al espejo y no sabía a quién pertenecía la cara que me devolvía la mirada. Sonreía en las ondas. Pero en la vida real, olvidé cómo hablar sin su aprobación. Se detuvo. La sala quedó en silencio. Uno de los periodistas bajó lentamente la cámara. Ana continuó,
despacio, con dificultad. Le temblaban los labios, pero no se le quebró la voz. Contó cómo perdió la noción del tiempo, cómo pidió permiso a su gente para llamar a su hermano, cómo estuvo sentada en el coche cerca del bosque durante un buen rato, sin atreverse a arrancar. Una vez estuvo de pie junto al balcón con el teléfono en la mano durante 40 minutos. Quería llamar a su madre. Recordó que las llamadas estaban intervenidas. Guardó el teléfono. No pronunció el nombre de Colin ni una sola vez. Y sin embargo, todos en la sala sabían de quién hablaba. Para cuando terminó de hablar, muchos de los presentes tenían lágrimas en los ojos. Alguien susurró: «Increíble». Alguien simplemente miró al suelo apretando los puños. Agradeció a quienes no se rindieron. Ana se alejó del podio sin darse la vuelta. Las cámaras no tuvieron tiempo de enfocar. Sus pasos eran lentos pero rectos. El juicio finalizó 16 meses después de las primeras publicaciones. Durante este tiempo, la opinión pública había cambiado radicalmente. El hombre que antes había sido llamado el constructor de la era digital, ahora era percibido como la personificación de un poder que nadie se atrevía a detener a tiempo. El tribunal condenó a Stephen Colin a 19 años de prisión por una serie de artículos. No apeló ni hizo declaraciones públicas. Hasta el último día de la audiencia, su rostro permaneció oculto a la prensa. Solo cuando se anunció el veredicto, apareció en la sala. Permaneció inmóvil, con la mirada baja, como si lo que sucedía no le incumbiera. Las consecuencias legales fueron inmediatas. Su holding mediático fue liquidado forzosamente. El derecho a gestionar cualquier empresa relacionada con el personal, la producción o la educación fue revocado de por vida. Decenas de contratos con otras empresas, fondos y socios internacionales fueron cancelados. Pero el verdadero silencio llegó después. Sin declaraciones contundentes, sin disculpas, sin intentar justificarse. Simplemente desapareció del radar, al igual que sus víctimas habían desaparecido años antes. Ana no estuvo presente cuando se anunció el veredicto. Abandonó la ciudad el día anterior, en sus propias palabras, para no repetir el ciclo de vigilancia. Unos meses después, rechazó todas las ofertas posteriores: un libro, un documental con su participación, asistencia a conferencias. Desapareció del mundo de los medios, borró sus cuentas, dejó de contestar el teléfono de sus antiguos colegas. Solo una vez, en una entrevista a puerta cerrada, dijo: «Vivir fuera de las cámaras no es aislamiento, es una elección, es un retorno a uno mismo». A pesar de su silencio, su historia ya ha cobrado vida propia. Organizaciones de derechos humanos han logrado la adopción de nuevas normas para las prácticas en medios. Varias universidades de Estados Unidos y Canadá han comenzado a impartir cursos sobre control digital en las relaciones íntimas basados en su caso. El nombre de Ana se ha convertido no en una marca, ni en un escándalo, ni en un meme, sino en un símbolo. Un símbolo de lo frágil que es la frontera entre la libertad y la sumisión. Y que incluso en un mundo donde todo se filma y graba, las cosas más terribles pueden ocurrir en silencio. Han pasado 6 meses desde el veredicto. Los periódicos ya han cambiado de tema. Los canales de noticias hablaron de otros escándalos, otras tragedias. Pero la historia de Ana Brega no se disolvió en el ruido, permaneció. No en los titulares, en la mente de la gente. El video de ella de pie ante el micrófono en el podio se ve una y otra vez. Se ha convertido en un símbolo no de la lucha por la justicia, sino de la lucha por el derecho a ser escuchada antes de que sea demasiado tarde. Nadie ha descubierto aún dónde vive Ana ahora. Se rumorea que se fue al sur de Europa, se cambió el apellido y desactivó todas las redes sociales. Otros creen que trabaja como voluntaria para una organización internacional, ayudando a mujeres en países donde la violencia no se castiga, sino que se silencia. Fue en este silencio que surgió la pregunta principal, una pregunta
que nunca recibió respuesta. ¿Cómo pudo una persona con miles de millones, cámaras, contratos y docenas de asistentes arruinar vidas durante años sin que nadie se diera cuenta? ¿Y si Ana sobrevivió solo, gracias a una señal aleatoria en la nube, a un amigo desconocido en el extranjero? ¿Cuántas de ellas ni siquiera tuvieron esa oportunidad? La historia de Ana hizo que miles de mujeres de todo el mundo reconsideraran lo que llamaban relaciones. Hizo que los hombres se preguntaran, ¿dónde termina el cuidado y dónde empieza el control? Hizo que las industrias del entretenimiento, el periodismo y la tecnología digital hablaran por primera vez sobre el poder en las relaciones concluidas en formato digital, no con palabras, sino con acciones. Pero lo más amargo no fue el crimen, sino cuánto tiempo estuvo disfrazado de amor. La historia ha terminado. Hasta cierto punto se ha hecho justicia, pero el trauma permanecerá, porque en este caso no hubo toma final, no hubo créditos y no hubo subtítulo basado en hechos reales, porque son hechos reales. Y la pregunta que se plantea al final de la investigación documental no es para los héroes, es para el espectador. ¿Te darías cuenta si la persona a tu lado dejara de decir la verdad porque ya no se le preguntó?